sufriendo, Señor. Haz tu obra, Señor, en medio de sus vidas, Señor. Haz tu obra, Dios, en medio de sus corazones, Padre. Espíritu de Dios, derrámate con poder, Señor. Derrámate con poder, Señor, en esta hora, Padre. Derrámate con poder, Señor. Padre, aviva las obras, Señor, en medio de nosotros, Señor. Aviva tu obra, Dios, en medio de tu pueblo, Señor. Aviva tu obra, Señor, en medio de cada corazón, Señor. En medio de cada hijo, en medio de cada hija, Señor. Padre, porque tú no has terminado la obra, Dios, en este tiempo, sino que tú la irás perfeccionando, Señor. Tú la irás perfeccionando, Señor, hasta que cada uno cumpla su propósito, Señor. Oh, Espíritu Santo, aviva. Espíritu Santo, aviva. Espíritu Santo, aviva, Señor, en esta tarde, Dios. Aviva los corazones, Señor. Aviva los corazones, Padre. Oh, que tu Espíritu Santo avive, Señor. Avívanos, Señor, avívanos. Espíritu Santo, trae avivamiento. Derrama tu fuego en mi ser. Los reinos se postran, tu pueblo te adora. Rey de reyes estás tú, obra en mí. Y Espíritu Santo, trae avivamiento. Derrama tu fuego en mi ser. Los reinos se postran, tu pueblo te adora. Rey de reyes estás tú, obra en mí. Espíritu Santo, trae avivamiento. Derrama tu fuego Así es, Señor. Levante sus manos y declárelo con nosotros con fe. Declárelo con nosotros con fe en esta hora. Declárelo con fe en esta hora. Sí, Señor. Aún tú que estás en casa, ahí donde tú estés en esta hora, decláralo con nosotros. Espíritu Santo, clamamos por avivamiento. Clamamos por avivamiento. Ven, Señor, en medio de este tiempo, irrumpe en medio de esta historia, de esta generación, y avívanos, Señor, un avivamiento, una visitación de tu Espíritu. Ven, Señor, clamamos. Clamamos, Señor. Levanta tus manos. Declaremos que el Rey de los cielos desciende con fuego. Créelo. Sí, Señor. Sí, Señor. Nació la victoria, su rostro queremos conocer. Su gloria nos llena. Así es, Padre, así es.
Jesús. Levante tus manos y recibe de la visitación de su Espíritu. Recibe de la unción de su presencia, del derramar de su aceite. Lo recibimos, Señor. Lo recibimos, Señor. En el nombre de Jesús. De que lo crea y lo reciba, den un fuerte aplauso al Señor, de alabanza, de gratitud y de acción de gracias a nuestro Señor. Vamos, iglesia, dáselo fuerte al Señor. Si Dios ha sido bueno contigo, dale fuerte ese aplauso. Si Dios ha tenido misericordia de ti, dale fuerte ese aplauso en el nombre de Jesús. Amén. Si respiras aliento de vida, dale fuerte ese aplauso. Vamos, decláralo fuerte con tu aplauso. La bondad y la misericordia del Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén, iglesia. Amén. Quiero escucharle. Amén. Levante su mano derecha. Salúdeme. A ver, todos salúdenme, todos salúdenme. Y así, saludándome, haga el giro de 360 grados y salude a todos sus vecinos a sana distancia. Bendígale en el nombre de Jesús. Bendecimos y saludamos también a las familias que nos siguen a través de las redes sociales en el internet. Dios les bendiga. Toma tu lugar, por favor. Qué bendición poder estar una vez más reunidos en la presencia del Señor. Amén, iglesia. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? El Señor Jesús enseñó en una de sus declaraciones en el monte, en el sermón del monte, y en una de sus declaraciones Jesús dice estas palabras: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aunque ahí habla específicamente de la justicia, pero realmente podemos extraer un principio espiritual. Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque Jesús es la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Allá en casa, ¿cuántos tienen hambre y sed de Dios? De algo estoy seguro: cuando alguien no tiene hambre, el mejor manjar que le pongan delante de la mesa no se lo va a comer. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Se te ha ido? ¿A cuántos se les ha ido el hambre? Es feo, ¿verdad? Qué feo. Es de lo más feo que nos puede pasar, que se nos vaya el hambre. ¿A cuántos se les ha ido el hambre? ¿Sí? ¿Alguna vez se te ha ido? Y te ponen, y ese día te ponen lo mejor para comer y dices: ay, ¿por qué ahora si no tengo hambre? Pero cuando tienes mucha hambre, hasta lo más sencillo te sabe a gloria. ¿A cuántos les pasa? ¿Verdad? No sé si le ha pasado a veces cuando tiene mucha hambre y llega a su casa y están ahí guisando unos bisteces con mantequita, pero es tanta el hambre que tienes que agarras una tortilla y la metes ahí entre los bisteces, la sancochas, le pones sal y te comes la tortilla. Y sabe a gloria. ¿A cuánto les gusta la tortillita así? Son de los míos, ¿verdad? Son de los míos. Muy bien. Pues cuando hay hambre y cuando hay sed, Dios sacia los corazones. Y yo sé que en esta tarde usted y yo tenemos hambre y sed de Dios. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Ahí en casa Dios va a saciar toda hambre y toda sed de tu corazón. Amén. Acompáñame a tu Biblia. Salmos 52. Estamos en medio de este tiempo que estamos atravesando como humanidad en todo el globo terráqueo. No hay lugar donde no haya habido el efecto de esta pandemia. Y en medio de este tiempo de enfermedad, de incertidumbre, de quebranto, donde se han venido abajo muchas cosas, el sistema económico ha colapsado en muchos lugares, aquí mismo en México hemos padecido los efectos de la escasez económica en general.
la situación social, la situación de salud. Todo esto es un caos, pero en medio de todo esto, Dios tiene una palabra de vida para nosotros. Dios tiene una palabra de bendición para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces en el Salmo 52, estaba yo leyendo el Salmo 52, y dice el versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Estoy como qué? Olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. En medio de estos tiempos, amada iglesia, en medio de estos tiempos, esta palabra nos tiene que dar ánimo, esta palabra nos tiene que sostener, esta palabra nos tiene que levantar. Si tu ánimo está decaído, si tu espíritu está desanimado, yo quiero que te tomes de esta palabra, porque dice la Escritura, declara el salmista David. Fíjate lo que dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Podemos ver todo lo que pasa a nuestro alrededor. Podemos escuchar malas noticias aquí, problemas allá, enfermedades acá, necesidades por allá. Para donde quiera que nos movamos, para donde quiera que volteamos, vemos y escuchamos todo el mal que hay a nuestro alrededor, todo el caos, todo el llanto, toda la aflicción. Pero, diga pero. Usted y yo, como hijos de Dios en Cristo Jesús, podemos levantarnos en medio de todo este tiempo, en medio de toda esta pandemia, en medio de esta noche oscura, en medio de esta tiniebla que ha venido sobre la tierra. Tú y yo, como hijos de Dios, nos podemos levantar. ¿Por qué? Porque el salmista dice, yo soy. A pesar de todo el mal, todo lo que está sucediendo a mi alrededor, yo soy como ese olivo. Yo estoy como un olivo verde en la casa de Dios. Soy como ese fruto del olivo que estoy verde en la casa de Dios. Diga olivos en su presencia. Oímos muchas cosas a nuestro alrededor, mis amados, pero yo quiero decirte en esta tarde, lo único que tú y yo necesitamos hacer es mantenernos en esa presencia de Dios, mantenernos caminando en la presencia de nuestro Dios, en nuestros tiempos de oración diario, en nuestro tiempo de intimidad, pero también en nuestro andar diario, estar conscientes de que la presencia de Dios está contigo desde que tú sales, mientras tú te trasladas, donde tú estás laborando, donde tú trabajas, y cuando tú regresas a casa, y cuando tú oras a Dios, y cuando tú buscas la presencia, en todo momento tener esta conciencia clara de que tú vives, tú habitas, tú caminas en la presencia de Dios. La presencia de Dios camina contigo. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Prefiero quedarme en este desierto que ir a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra de prosperidad. Prefiero quedarme aquí en este desierto árido que ir ahí donde hay fuentes de aguas, pero no está tu presencia. Muchas veces nosotros cambiamos la presencia por las cosas de esta tierra, pero mis amados, Dios no está peleado con bendecirnos con las cosas terrenales que son temporales, que son necesarias para este tiempo. Pero lo que tenemos que valorar
por sobre todas las cosas, lo que tenemos que aprender a valorar sobre todas las cosas es la presencia de Dios con nosotros. Diga, la presencia de Dios conmigo. Yo tengo que caminar con esta clara conciencia de que la presencia de Dios está conmigo. Por cuanto yo he creído en Jesús como mi Señor y Salvador, su presencia está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Allá en casa, ¿cuántos lo creen? Su presencia camina conmigo. Diga, su presencia camina conmigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y entonces dice el salmista, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Cuando yo estoy consciente, camino con esta clara conciencia de la presencia de Dios conmigo, tanto en los tiempos de intimidad como en mi caminar diario, en mi andar diario, yo estoy consciente de que no camino solo, no caminas sola. La presencia de Dios camina contigo. Cuando tú eres consciente de esta verdad espiritual, esa presencia de Dios se hace tan palpable, tan real, que te hace fructífero. ¿Te hace qué? Este es el punto. Te hace fructífero. Lo que está diciendo el salmista es, cuando yo vivo en la presencia de Dios, cuando yo camino con la presencia de Dios, yo soy fructífero. Hay fruto en mi vida, hay fruto en la obra de mis manos, hay fruto en el vientre, hay fruto en mi casa, hay fruto en mi trabajo, hay fruto en mi negocio, hay fruto en mi familia. Diga, soy fructífero. Dígalo otra vez. Ese es el secreto de vivir, ese es el secreto de caminar, ese es el secreto de andar en la presencia de Dios. Y una de las bendiciones que Jesús compró a precio de sangre en la cruz del Calvario es el derecho a que nosotros ahora podemos vivir y caminar en la misma presencia de Dios. No necesitamos estar en un lugar específico, aunque es importante reunirnos como cuerpo de Cristo, pero aún fuera de estas paredes, fuera de la congregación, en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en la calle, en nuestro trabajo, donde quiera que vamos, donde quiera que nos movemos, la presencia de Dios va contigo. La presencia de Dios camina contigo. Y cuando tú caminas consciente de la presencia de Dios, y cuando tú caminas en esa presencia, tú empiezas a ser fructífero. Tu vida se vuelve una vida fructífera. ¿Cuántos están aquí? Diga, olivos en su presencia. Salmo 128, no pierdas el Salmo 52, márcalo ahí porque vamos a regresar al final. Pero acompáñame al Salmo 128. Salmo 128. Ahora que estamos orando, intercediendo todos los días, Dios nos ha hablado mucho a través de los salmos, ¿verdad? Y en el Salmo 128, ¿ya lo tiene? Dice el verso 1, bienaventurado aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. En otras palabras, que es consciente y camina en la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí? Que es consciente y camina en la presencia de Dios. ¿Qué bendición tiene este hombre, esta mujer? Versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, ¿como qué? Otra vez, tus hijos, ¿como qué? Como plantas de olivo alrededor de tu mesa. No solamente yo soy como una planta de olivo verde delante de la presencia de Dios, sino que mi matrimonio es fructífero y mis hijos son fructíferos, porque caminamos con y en la presencia de Dios. Cuando yo valoro la presencia de Dios en mi vida y cuando yo soy consciente de esa presencia de Dios conmigo,
en todo lugar donde yo me paro, en mi casa, en la calle, en el trabajo, en la congregación, cuando yo estoy consciente de esta presencia de Dios y cuando yo valoro la presencia de Dios en mi vida, mis amados, tú eres como esa planta de olivo, eres fructífero, tu matrimonio es fructífero, tus hijos serán fructíferos. ¿Todo por qué? Porque un día alguien, diga alguien, un día alguien, diga alguien, decidió vivir y caminar en la presencia de Dios. El día de mañana que tú partas de esta tierra, porque todos un día vamos a partir, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? No, pues yo me pasé toda la vida acumulando tesoros, terrenos, propiedades. ¿Para qué? Para que el día de mañana tus hijos se maten a golpes por las herencias, que es lo que comúnmente pasa en las familias. No debiera ser así, pero desgraciadamente así sucede. Pero ¿cuál es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos y a tus generaciones? Una vida en la presencia de Dios. ¿Una qué? Una vida en la presencia de Dios. Mis amados, tenemos que aprender a valorar lo que Cristo compró en esa cruz del Calvario, porque Él compró una entrada directa a la presencia de Dios, al lugar santísimo, no el de la tierra, sino el original, el del cielo. Y ahora por la sangre de Cristo, tú y yo, a la hora que lo anhelemos, a la hora que lo necesitemos, podemos entrar a esa presencia y ser como ese olivo que empieza a producir fruto abundante. Amén. Isaías 41, versículo 19. Yo te voy a animar que estés leyendo toda esta semana estas escrituras que hoy estamos leyendo, para que se fortalezca tu fe y empieces a vivir en esa presencia sobrenatural. Esa presencia sobrenatural que produce fruto sobrenatural en ti y en tu casa. Isaías 41, acompáñame por favor. Isaías 41, versículo 19. ¿Ya estás ahí? Dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y otra vez olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Fíjate lo que dice el Señor. De manera simbólica está utilizando estos simbolismos y dice, haré que en el desierto produzca olivos. Contra toda lógica, contra toda naturaleza. Eso es lo que está diciendo, contra toda lógica, contra toda naturaleza. Yo voy a plantar ahí en el desierto donde no hay fruto, donde no hay nada que pueda fructificar. Ahí en el desierto yo te voy a plantar y en medio del desierto que tú estás viviendo, yo te voy a hacer fructífero. En medio del desierto, yo te voy a hacer a ti fructífero. Esa es la bendición de vivir. Esa es la bendición de caminar en la presencia de Dios. Porque cuando yo vivo, cuando yo soy consciente de la presencia de Dios, valoro esa presencia. Vivo conforme a la presencia de Dios. Camino en la presencia de Dios. El habitar en esa presencia de Dios me hace fructífero aún en los desiertos. Yo no sé por qué desierto tú estés viviendo. Yo no sé por qué desierto tú estés atravesando. Pero sí te puedo decir que si tú asimilas la presencia de Dios en tu vida, si tú buscas, atesoras y valoras la presencia de Dios en tu vida, no importa en qué desierto te encuentres, Dios lo convertirá en un bosque de bendición. Dios hará algo extraordinario. Contra toda naturaleza, Dios hará el milagro en medio de ti. No lo escucho.
No le escucho. Amén. El libro de Oseas. Ahí adelante. Está el libro de Oseas, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así: se extenderán sus ramas y será su gloria como la de él. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la de él, y perfumará como el Líbano. Verso 7. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Volverán a dar fruto. Esa es la bendición, mis amados. Tú y yo, hoy más que nunca, tú y yo como hijos de Dios, necesitamos valorar la presencia de Dios. Necesitamos valorar a Dios en nuestra vida. ¿Quién es Dios? Y su presencia, lo que su presencia hace en nosotros y a través de nosotros. Por eso el salmista, el primer salmo que leímos, el salmista dice: no importa todo lo que venga, no importa todo lo que pase alrededor, independientemente del momento, independientemente de la situación que en esta hora yo esté viviendo, así sea adversa, así sea un desierto, pero si yo vivo en la presencia de Dios, yo seré como un olivo verde, fructífero en su presencia. Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo soy un olivo verde en la presencia de Dios. Yo y mi casa daremos fruto para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Volverá, dice, y será fructífero. Habacuc, el libro de Habacuc, acompáñame allá por favor, de los profetas menores, los libros chiquitos, ahí casi al final del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3. Versículos 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, ¿con qué? Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19. El Señor Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes? Una de las trampas del enemigo es hacernos mirar la situación presente, hacernos que veamos un momento de crisis, un momento de necesidad, un momento de desierto, y en ese momento de desierto tú digas: bueno, ¿de qué se trata esto? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué no hay fruto? ¿Por qué no veo el avance? ¿Por qué no veo la respuesta? ¿Por qué no veo la salida? ¿Por qué me siento como en una soledad? Si soy hijo de Dios. Y es una treta del enemigo para desconectarte de la presencia de Dios. Pero ¿qué dice el profeta? Aunque en este momento no vea bendición, aunque en este momento no vea fruto, aunque en este momento no vea que haya algo de bendición en la obra de mis manos, y aunque busco a Dios, a lo mejor alguien pueda decir: pero es que yo busco y busco la presencia de Dios y la busco y no salgo de esta situación. Yo te digo: no te desanimes, sigue perseverando, sigue perseverando en buscar su presencia, sigue perseverando
perseverando en la fe, sigue perseverando en las promesas de Dios, porque a su tiempo verás el fruto. Por todos estos años de ministerio he visto esta tragedia en muchas familias cristianas y en muchas vidas cristianas. He visto cómo el enemigo les engaña porque han orado, han clamado y en algunos casos han pasado los años y aparentemente no ha habido una respuesta a la oración. Y esta persona, este hombre o esta mujer, en un instante se mira como se veía el profeta, no hay fruto, no hay trabajo, no hay provisión, no hay bendición. Y de momento se desaniman, se desconectan de la presencia de Dios, dan paso atrás, se alejan y empiezan a vivir una vida sin Dios. Pero ¿qué crees? Yo he visto esta verdad. Dios es fiel. Y lo que Dios un día prometió, independientemente de ti y de mí, Dios lo cumple. Un día una persona estaba orando por un milagro específico, pero al no ver el milagro en ese momento, y pasaron muchos años, la persona se movió de Dios, se desanimó de Dios y dejó de buscar y dejó la presencia de Dios. Y a los años, lo que aquella persona había orado por la salvación de otra alma, a los años Dios alcanzó esa otra alma. Pero esta persona ya no estaba para ver el fruto de su oración, porque se había desanimado. ¿Estás aquí? Y esto lo he visto en muchos creyentes. Por todos estos años de ministerio y aún de cristiano antes de ser ministro, lo he visto. Es una estrategia del enemigo. El enemigo viene y te hace ver que no floreces, no hay fruto, no hay producto, no hay mantenimiento, no hay para comer, no hay para vivir, no hay para abrigarse. Pero dice Habacuc, con todo, así esté en la peor momento de mi vida, en la peor angustia, en la peor necesidad, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo? Yo no me voy a desconectar de la presencia de Dios. Mi amado, no te desconectes de la presencia de Dios. Así estés pasando por un desierto, así estés pasando por momentos de angustia terribles, nunca te desconectes de la presencia de Dios, porque Él te va a ayudar a pasar este desierto. Él te va a ayudar a salir de esta adversidad, de esta enfermedad. Él te va a ayudar a vencer este tiempo de dolor, y vas a salir y vas a ser como ese olivo en la presencia de Dios, fructífero en todo tiempo. Amén. Ageo, ahora sí estoy muy bíblico. Dos libros adelante está Habacuc, luego Sofonías y luego Ageo, para que no sufras. Ageo, el profeta Ageo, capítulo 2, versículo 19. Ageo 2, 19. Mira lo que dice el profeta. Ageo 2, 19. Y lo dice en forma de pregunta. ¿No está aún la simiente en el grano? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Y mira lo que dice. Mira, me encanta la declaración que dice al final. ¿Todos lo tienen en su Biblia? ¿Aún usted ahí en casa? ¿Cuál es la declaración que dice? O sea, todavía dice, todavía no está la simiente en el granero, todavía no está la vid, todavía no está la higuera, todavía no está el granado, todavía no está el árbol del olivo, todavía no ha florecido. Es decir, todavía no hay fruto.
visible. Diga, fruto visible. Todavía no hay fruto visible. Pero mira la declaración que hace el Señor. Mas desde este día, diga desde hoy, mas desde este día os bendeciré. Denle un aplauso al Señor. Mas desde este día te bendeciré, dice el Señor. Los bendeciré, dice el Señor. Los bendeciré, dice el Señor. Tal vez lo que tú estás viendo en este tiempo y las noticias que están a tu alrededor, todo es negativo, contrario. Pero yo quiero decirte, si tú valoras la presencia de Dios, si tú eres consciente de su presencia y si tú has aprendido a vivir en la presencia de Dios, en intimidad, pero también en tu andar diario. Yo me acuerdo un hombre leyendo acerca de la historia de los grandes hombres de Dios de la antigüedad, uno de los generales de Dios. Este hombre tenía una comunión con Dios tan íntima que él llegó a decir un día, este hombre tenía una capacidad de contabilidad muy tremenda para su época y lo contrataban muchas empresas para llevar la contabilidad de sus negocios. Y era un hombre, un coco, un cerebro para las matemáticas tremendo. Pero era un siervo de Dios también. Y aunque era muy demandante su trabajo, dice que él aprendió porque lo empezó a trabajar. Esto lo tienes que trabajar. Dice que él aprendió a que físicamente estaba trabajando, laborando en sus obligaciones naturales, pero al mismo tiempo su espíritu no dejaba de estar conectado con la presencia de Dios. Así que él podía estar haciendo un balance, podía estar llenando unos papeles importantes de contabilidad y al mismo tiempo estar conectado con la voz del Espíritu y escuchando a Dios cómo le hablaba, cómo le enseñaba, cómo le instruía y cómo le preparaba para los tiempos por venir. Porque vendrían tiempos en que Dios lo iba a llamar y él iba a soltar todo e iba a ser un instrumento en su generación para traer un avivamiento a esa generación. Y es de lo que te estoy hablando. Necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento, y aprender a desarrollar esta dinámica espiritual. Estás haciendo tus labores naturales, no puedes dejar de hacerlas, ¿verdad? No sea que llegue el marido y diga, ¿y la comida? Mi amor, estuve en la presencia de Dios y soy un olivo verde. Sí, pero hay que comer, ¿verdad? No, puedes estar haciendo la comida y al mismo tiempo conectada con el Espíritu Santo, ¿verdad? No sé que al rato llegue el marido a la casa y la mujer le diga, ¿y el dinero para la semana? Mujer, me fui al monte a orar toda la semana. Perdí el trabajo, pero soy un olivo verde. No estoy hablando de eso. Tú puedes ir y trabajar, hacer tu obra natural, pero al mismo tiempo no perder esta verdad y esta conciencia, tu espíritu conectado a la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Y eso te hace más fructífero en la obra de tus manos. No sé si hay alguien aquí. No sé si hay alguien aquí. Romanos 11. Te dije que te iba a dar muchas escrituras. Apúntalas y quiero que en esta semana las estés meditando en casa. Romanos capítulo 11. Diga, olivos en su presencia. ¿Cuántos olivos están en la presencia de Dios? Romanos 11. Versículo 17, mira lo que dice. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿siendo qué?
has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Vamos a brincarnos, después puede leer toda la porción. Vamos a brincarnos al verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Usted puede leer todo el capítulo 11. El capítulo 11 habla del remanente de Israel. Y lo que Pablo está enseñando no es a los judíos, sino a nosotros, los no judíos. Pablo nos compara a los no judíos como olivos silvestres o como ramas de olivo silvestre. Y los judíos eran la rama de olivo verdadera. Entonces, lo que sucedió, que al nosotros creer en Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos desarraigados de ese arbusto silvestre que se da ahí en la calle y nadie lo valora, y fuimos traídos y fuimos injertados en el olivo excelente de gloria, donde estaban algunos olivos que fueron quitados, desechados. Y ahora estamos conectados a la fuente de la vida, que es la presencia de Dios. Y en esa fuente de vida, ahora somos fructíferos. Y dice Pablo, contra toda naturaleza fuiste injertado y ahora eres un olivo en la presencia de Dios. Tenemos que estar conscientes, mis amados. Caminamos con la presencia de Dios, habitamos en la presencia de Dios y la presencia de Dios camina contigo donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú vayas, pero tú tienes que estar conectado, que tu conciencia, que tu espíritu, aunque estás haciendo tus labores naturales, tú estás conectado en todo momento con el cielo, con la presencia de Dios, y esa presencia produce en ti un fruto abundante, porque tú eres ese olivo en la presencia de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Tal vez estás en un desierto, pero como leíamos hace un momento del salmista, aún en el desierto serás un olivo verde que dará fruto abundante. Porque no es por la condición en la que yo me encuentre, no es por el momento que yo estoy atravesando, es porque yo habito en la presencia de Dios como un olivo, y ese olivo en la presencia de Dios es verde en todo tiempo. Amén. Amén. Salmo 15. Regrésate a los salmos. ¿Vamos bien? ¿Le estoy hablando a alguien? ¿Alguien en esta tarde está recibiendo la palabra? Diga, soy olivo verde en la casa de Dios. Salmo 15, versículos del 1 al 5. Mira lo que dice. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En otras palabras, Señor, ¿quién podrá vivir en tu presencia? Porque la presencia de Dios no es cualquier cosa, mis amados. ¿Quién podrá permanecer en tu presencia? Y mira lo que nos enseña el salmista a partir del versículo 2. El que anda en integridad, y aquí nos da una lista. ¿El que anda en qué? Si no quieres perder la presencia de Dios, guárdate en integridad. El que anda en integridad, ¿quién habitará en tu presencia? El que hace justicia. Si no quieres perder la presencia de Dios, no seas una persona injusta. Sé una persona justa hacia todos tus semejantes. Aunque los demás no sean justos contigo, tú sé justo
hacia tus semejantes. No seas una persona injusta para que no pierdas la presencia de Dios. ¿Está conmigo? ¿Quién morará en tu presencia? El que habla verdad en su corazón. Desecha toda mentira de tu corazón y de tu boca. Si tú quieres mantenerte en la presencia de Dios, que la presencia de Dios no sea parte de ti, habla siempre verdad. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién entrará en tu morada? El que no calumnia con su lengua. Deja de levantar falsos y calumnias a tus semejantes. Si vas a hablar de alguien con otra persona y vas a hablar mal, mejor cierra tu boca y no hables. Y si vas a hablar, mejor habla lo bueno de la persona, pero no hables mal. Porque cuando de tu boca salen palabras contra otras personas, la presencia de Dios se retira. ¿Cuántos quieren perder la presencia de Dios? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces no calumnies con tu lengua. ¿Quién estará en la presencia de Dios? El que no hace mal a su prójimo. Decide no hacerle daño a nadie. Así estés muy enojado con la persona o con tu pariente, decide no hacerle daño a nadie. Mujer, por favor, cuando estés enojada con tu marido, ¿verdad? No le hagas la comida súper extra picosa para que le arda hasta la conciencia. No seas gacha, mujer, ¿verdad? Al rato te va a costar tratar una gastritis ahí y tener que hacerle sus verduritas para cuidarlo, entonces te va a salir peor. ¿Estás aquí? ¿Cuántos están aquí? No le hagas daño a tu prójimo. ¿Quién habita en la presencia de Dios? ¿Quién camina con la presencia de Dios? El que no admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, el que no se anda entrometiendo en chismes ajenos. Si alguien viene a chismearte del vecino, si te trae el nuevo chisme de la colonia o del trabajo, dile, ¿sabes qué? No tengo tiempo para escuchar esas cosas. Ay, qué santurrón eres. Pues tú lo dirás, pero sí, no quiero perder la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren perder la presencia de Dios? Guárdate. En la semana, yo te animo, en la semana medita en el Salmo 15. Toda esta semana medita en el Salmo 15 y dile, Señor, quiero cambiar esta condición en mi vida, porque yo no quiero perder tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Sigo leyendo. Verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Estás aquí? Quien con su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué dice el verso 5 al final? El que hace estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, el que vive en integridad conforme a este mandato del Salmo 15, el que vive conforme a estos principios, la con él y con ella, y será en la casa, será un árbol de olivo fructífero en todo tiempo. No escuché el amén. Amén. Hebreos capítulo 9. Hoy te voy a llenar de escrituras. Hebreos capítulo 9. Dice la revelación de Hebreos, versículo 4. Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro. ¿Ok? Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro
que la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Fíjate, aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que en el lugar santísimo habían guardado el arca del pacto, y dentro del arca del pacto había una urna, y en esa urna tenía tres cosas. Tenía un pedazo de maná del que habían comido los israelitas por 40 años en el desierto. Había un pedazo de maná. Los mandamientos, pero también estaba, ¿qué cosa? La vara de Aarón. ¿Y qué tiene de especial esa vara de Aarón? Bueno, veamos lo que dice el libro de Números. Vete rápido allá, Números capítulo 6. Si no, apúntalo, yo te lo leo para no perder mucho tiempo. Números 6, Números 17, del versículo 6 al 8. Mira lo que dice. Números 17, del versículo 6 al 8. Había una contienda entre las tribus. Y entonces Dios manda a Moisés a hacer algo. Y dice, y habló Moisés, versículo 6, y habló Moisés a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos dieron varas. Cada príncipe, diga cada príncipe, las casas de sus padres una vara. Es decir, de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus, cada. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Verso 7, ponga atención. Y Moisés puso las varas delante de ¿dónde? O más bien, ¿delante de quién? Moisés, verso 7, Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. ¿Y qué es el tabernáculo del testimonio? Si tú lees el libro, que construyeran el templo de Salomón y pusieran el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, antes el arca estaba en una tienda hechiza a mano, una tienda como de una carpa, y en esa tienda estaba el tabernáculo de Dios. Y todos los días Moisés entraba a esa tienda, porque ya no subía al monte como lo hacía antes y bajaba la presencia. Ahora solo entraba en la tienda donde estaba el arca. Pero cuando Moisés entraba en la tienda era inundada de la presencia de Dios. ¿Qué había en la tienda? La presencia de Dios. ¿Qué había en la tienda? La presencia de Dios. Entonces dice el verso 7, y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Escucha, verso 8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Había qué? Y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. ¿Cuántos están aquí? Regrésate al salmo que iniciamos. Si pasan los chicos de la alabanza, por favor. Dice el Salmo 52, verso 8. Pero yo, como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ponte de pie. Cuando hubo pleito en las tribus de Israel, Dios le dijo a Moisés, pídele a cada príncipe de cada tribu una vara seca. No sabía qué Dios iba a hacer con ello. Y Aarón, que era de la tribu de Leví, él trajo una vara también. Y las 12 varas secas se las entregaron a Moisés.
no sin antes marcar cada vara con el símbolo de cada tribu, para cuando que volvieran a retomar las varas supieran de quién era cada quien. Entonces todos vieron cómo Moisés tomó las varas secas que le entregaron, entró en la tienda del tabernáculo, entró a la presencia de Dios. ¿A dónde entró? Con las varas secas. ¿Con las varas qué? Y las depositó delante de la presencia de Dios. Y Moisés salió y se fue a dormir. Y al otro día vinieron los jefes de las tribus. Y Moisés volvió a entrar y salió con las varas. Y cada jefe de tribu vino y reconoció su vara. Y dijo, la vara de Rubén, y tal. Entonces vino Aarón, la vara de Leví. Las otras 10 varas, como entraron secas, salieron secas. No pasó nada. Digo conmigo, no pasó nada. Pero la vara de Aarón, que había entrado seca, salió reverdecida. Por eso el salmista decía, yo soy como un olivo verde en la casa de Dios. Hoy más que nunca, mis amados, necesitamos amar, necesitamos valorar la presencia de Dios a nivel congregación, el congregarnos, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna en el congregarnos. Pero también valorar la presencia de Dios de manera personal. Vive una vida que le agrade a Dios. Todos podemos vestirnos con ropas de domingo para la reunión. Pero ¿qué hay en la semana? ¿Cómo vives en la semana? Ese es el punto. Vive en la presencia de Dios todos los días de tu vida. Sé consciente que la presencia de Dios está ahí contigo. Y lo que hagas y lo que digas hará que la presencia traiga vida o hará que la presencia se aparte de ti. Porque las otras tribus estaban peleando contra el siervo de Dios y quedaron secas las varas. Pero la vara de Aarón, que había sido escogida por Dios, dio fruto. Y Dios te ha escogido a ti de entre todas las varas de tu casa. Dios te ha escogido a ti. Y aunque las demás varas están secas, aunque entren a la presencia de Dios, salen secas. Pero tú entras y sales y das fruto abundante. Porque para eso fuimos llamados, para dar fruto en el nombre de Jesús. Y yo quiero exhortarte, y yo quiero animarte, aún tú que estás en casa, quiero animarte. Vive en la presencia de Dios. Toma el Salmo 15 y úsalo como una radiografía de tu vida. Y dile, Señor, si en estas áreas estoy fallando, perdóname y ayúdame a cambiar esta condición de mi corazón. Yo no quiero que tu presencia se aleje de mí. Yo no quiero estar fuera de tu presencia. Yo quiero vivir, yo quiero caminar en tu presencia, para que yo y mi casa, como lo leíamos en los Salmos, mi esposa será fructífera, mis hijos serán fructíferos, mis generaciones serán fructíferas. Aún en el desierto reverdeceremos. Porque somos como olivos en su presencia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y si tú reconoces en esta tarde, el Espíritu te lo ha hecho sentir en este momento, que tal vez inconscientemente has alejado la presencia de Dios con tus palabras y con tus acciones, que van en contra de los principios y los mandamientos de Dios, y has dado lugar
al enemigo en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos, y has dejado que hasta use tu boca para maldecir. Con todo ojo cerrado, no se distraiga, aún usted ahí en casa. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar contigo. Pero si tú reconoces que has hecho cosas y has dicho cosas y ahora entiendes por qué has dejado aún de percibir la presencia de Dios, es tiempo de arrepentirnos y es tiempo de volvernos al camino. Y aún los chicos acá arriba cierran sus ojos, porque esto es entre tú y Dios. Y si tú quieres orar, yo quiero guiarte en una oración para volver a esa presencia de Dios y retomar tu camino con el Señor. Si tú quieres hacer esta oración, levántame tu mano derecha y voy a orar contigo. Gracias. Repite esta oración de fe conmigo. Señor, hoy vengo delante de ti y hoy reconozco que yo mismo, consciente o inconscientemente, he retirado tu presencia de mi vida y hasta de mi casa. Pero en esta hora me vuelvo a ti. Perdóname, Señor. Y aún, Espíritu Santo, revélame aquellos pecados que son ocultos a mis ojos, para que yo me pueda arrepentir y que la presencia de Dios nunca más se vuelva a apartar de mí a causa de mis pecados. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarme, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y yo creo que hoy yo vuelvo a una relación correcta e íntima con tu presencia. Ahora todos levanten sus manos y díganle conmigo: Señor, de ahora en adelante, como Moisés lo dijo en el desierto, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Pero sobre todo, yo no me quiero mover de tu presencia. De ahora en adelante, Espíritu Santo, manténme con una conciencia clara de la presencia del cielo en mi vida, en todo momento. Y como ese olivo que es fructífero, así yo y mi casa seremos como olivo que reverdece, como la vara de Aarón, que aún contra toda naturaleza reverdeció, floreció y dio fruto. Yo declaro que mi casa y yo de ahora en adelante habitaremos, caminaremos y viviremos en la presencia de Dios, y esa presencia será visible, será palpable en mi casa, en la calle, en mi trabajo, en mi empresa, donde quiera que yo esté. Yo en mi casa manifestaremos el olor fragante de la presencia y de la casa del Padre Celestial, y donde quiera que nos paremos trastornaremos todo desierto y lo cambiaremos en un bosque fructífero, y toda sequedad en ríos de aguas abundantes, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Señor, manténnos despiertos a esta verdad, manténnos conscientes a esta realidad. Señor, no hay mejor lugar para caminar, no hay mejor lugar para vivir, para habitar, solo el lugar de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Salmo 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Cuántos lo pueden decir?
yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, aquí y en casa. Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén. Denle otro aplauso a Cristo. Y antes de que tomes tu lugar, queremos orar por tus diezmos y por tus ofrendas. Si gustan los edecanes pasar con sus sobres para preparar tu diezmo. Ya tienes ahí preparado tu diezmo, tu ofrenda. También si tú nos estás viendo ahí a través de las redes sociales, van a aparecer los números de cuenta en los cuales tú puedes hacernos un depósito con tu diezmo, con tu ofrenda. Todos tus diezmos y tus ofrendas sirven para mantener todo este auditorio, todo lo que es la congregación, cada cosa que se paga aquí. Gracias por aquellos que los están haciendo, y si tú no lo has podido hacer, de todos modos vamos a orar por ti. Si ya lo tienes, ponte de pie por favor y ponlo ahí en tu mano derecha. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Señor, gracias, Señor, por cada hombre, cada mujer que trae su diezmo, que trae su primicia, Señor, su ofrenda delante de ti. Aún por aquellos, Señor, que depositan a las cuentas, Padre, gracias por sus vidas, Padre. Declaramos, Dios, Señor, que tú eres levantando, Señor, a estos obreros, a estas obreras, a estos empresarios, Padre, Señor. Bendice la obra de sus manos, sus negocios, sus empresas, todo lo que ellos venden, todo el servicio que ellos ofrecen, Padre, Señor. Te pido, Dios, Señor, derrama de tu bendición sobre de ellos, Señor, sobre la obra de sus manos, Padre. Gracias, Señor, porque aún eres tú multiplicando, Señor, lo que queda en sus manos, lo que queda en sus casas, Padre. Multiplica el aceite, la harina, Padre, Señor, todo lo que les haga falta, tú les vas a suplir, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden pasar a depositar su diezmo. Bueno, y antes de que te vayas, vamos a